Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas polvorientas y caminos interminables, 3 burros que compartían un establo. Aunque a simple vista parecían iguales, sus pelajes grises cubiertos de polvo y orejas grandes que caían pesadamente a los costados. La verdad era que cada uno tenía una personalidad única. El primero, Bruno, era grande y musculoso, con patas tan fuertes que parecían poder cargar el mundo entero. Siempre andaba presumiendo su fuerza entre los otros animales. «Yo soy el más fuerte por aquí», decía mientras levantaba bultos de maíz o barriles llenos de agua como si fueran nada. Luego estaba Chato, un burro pequeño pero extremadamente rápido. A menudo se burlaban de él por su tamaño, pero Chato siempre tenía una respuesta lista. «¿Para qué quiero ser grande si puedo llegar antes que cualquiera de ustedes?». Y tenía razón. Era el más veloz del pueblo, capaz de recorrer los caminos de tierra con una ligereza que hacía que hasta las moscas se quedaran atrás. El último, Pacho, era más callado y pensativo. No tenía la fuerza de Bruno ni la velocidad de Chato, pero su ventaja era la sabiduría. Se decía que Pacho había recorrido más caminos que cualquier otro burro del pueblo. Sabía leer las nubes para predecir el clima, entendía el idioma de las aves y conocía cada atajo y desvío en los complicados caminos que cruzaban el valle. Sin embargo, a menudo se le subestimaba, porque en un mundo donde se valora la rapidez o la fuerza, la inteligencia no siempre recibía el reconocimiento que merecía. Una tarde sofocante de verano, el mercader que poseía a estos 3 burros los llamó al establo. Era un hombre viejo, con una barba que le llegaba hasta el pecho y una mirada astuta que lo había mantenido en el negocio del comercio durante décadas. El mercader, con las manos callosas y temblorosas, abrió un cofre de madera que había traído desde la ciudad, y con cuidado, sacó un pequeño saco lleno de monedas de oro que brillaban bajo la luz tenue del atardecer. «Escuchen bien, muchachos», les dijo mientras depositaba las monedas de oro en 3 sacos de cuero. «Tengo una tarea importante para ustedes. Este oro debe llegar a la ciudad que está al otro lado del valle. Es un viaje largo y no será fácil. Quien logre llevar la mayor cantidad de oro hasta allá, recibirá una recompensa especial». Los burros lo miraron, intrigados pero también un poco desconfiados. No es que entendieran del todo el concepto del oro o de la riqueza, pero la palabra recompensa sí les llamó la atención. La promesa de algo más que pasto seco o agua fresca despertó un deseo desconocido en ellos. ¿Qué sería esa recompensa? ¿Una montura más cómoda? ¿Comida especial? ¿Qué tipo de recompensa?, preguntó Bruno, siempre directo. «Eso es un secreto», respondió el mercader con una sonrisa torcida. «Pero les aseguro que les cambiará la vida». Los 3 burros intercambiaron miradas. Bruno estaba confiado, pensando que su fuerza le garantizaría la victoria. «No hay forma de que pierda», pensó. «Si todo se trata de llevar carga, yo soy el burro indicado para eso». Chato, por su parte, estaba emocionado, pero por otras razones. «Puedo hacer este viaje en la mitad del tiempo que ellos», se dijo a sí mismo. «Voy a llegar tan rápido que ni siquiera necesitaré cargar tanto. Lo importante es ser el primero». Pacho, sin embargo, no dijo nada. Sabía que el viaje sería más complicado de lo que parecía. Había cruzado el valle antes y sabía lo traicioneros que podían ser los caminos. La velocidad y la fuerza eran útiles, sí, pero la resistencia, la paciencia y el conocimiento también jugarían un papel importante. Se preguntó si sus amigos lo entenderían a tiempo. Al amanecer siguiente, los burros se prepararon para la travesía. El mercader les colocó los sacos de oro, uno en cada lomo, y les dio las últimas instrucciones. «Recuerden, muchachos, el que más lejos llegue con la mayor cantidad de oro será recompensado. Pero no es solo una cuestión de quién es más rápido o quién es más fuerte. El camino tiene sus trucos, y cada decisión que tomen será importante. No lo olviden». Bruno, siempre impaciente, ya estaba listo para partir. Chato daba pequeños saltos, ansioso por demostrar su velocidad, mientras que Pacho observaba el cielo, notando unas nubes que se formaban en la distancia. «Parece que puede llover esta tarde», murmuró para sí mismo. Pero ninguno de los otros 2 le prestó atención. Finalmente, el mercader levantó la mano, dándoles la señal de salida, y los 3 burros emprendieron el viaje hacia el valle. El camino era polvoriento y caliente bajo el sol inclemente, y aunque al principio todo parecía sencillo, pronto se darían cuenta de que este viaje pondría a prueba algo más que su fuerza o velocidad. El oro brillaba en los sacos,
pero el verdadero peso estaba en las decisiones que tendrían que tomar a lo largo del trayecto. El día comenzó a calentarse rápidamente mientras los 3 burros caminaban por el estrecho sendero que serpenteaba entre colinas y valles. Bruno, confiado en su fuerza, caminaba al frente con pasos pesados y constantes. A cada paso, el oro en su lomo hacía un leve tintineo que resonaba en el silencio del desierto. «No hay duda de que soy el más fuerte», pensaba Bruno con una sonrisa. «Este oro ni lo siento. Voy a llevarme la recompensa seguro». Detrás de él, Chato trotaban ligero, sin poner mucho esfuerzo en la caminata. Para él, la velocidad era lo único que importaba. Su pequeño cuerpo se movía con agilidad entre las piedras y los matorrales que se interponían en el camino. «Esto está fácil», se dijo. «Cuando se cansen esos dos, yo me iré al galope y ganaré». Chato ya se veía disfrutando de su recompensa, lo que fuera que el mercader tuviera en mente. Pacho, por su parte, iba en último lugar, a su propio ritmo. No tenía prisa, ni tampoco estaba preocupado por demostrar nada. Él había visto cómo las cosas podían cambiar en un viaje largo. Sabía que la clave estaba en cómo administrarse, en observar lo que sucedía a su alrededor. Los caminos eran traicioneros, y las decisiones impulsivas podían llevar a problemas mayores. El sol comenzó a apretar y la brisa que antes los acompañaba se desvaneció. Ahora, el calor era sofocante. Bruno, que hasta ese momento había caminado con confianza, empezó a notar cómo sus patas se volvían más pesadas, y su respiración más agitada. Las monedas de oro en su lomo ya no parecían tan ligeras como al principio. «No importa», se dijo a sí mismo, forzándose a seguir adelante. «Solo es cuestión de apretar el paso». Chato, por otro lado, decidió que era momento de acelerar. Con un rápido movimiento de patas, pasó corriendo junto a Bruno, dejando una nube de polvo tras de sí. «Nos vemos en la meta, lento», le gritó mientras se alejaba. Bruno bufó, pero no respondió. Estaba demasiado concentrado en cargar su oro y no mostrar debilidad. Pacho, observando desde atrás, sacudió la cabeza. «Es muy pronto para confiarse», pensó, mientras veía cómo Chato desaparecía en la distancia. El camino pronto se hizo más complicado. Llegaron a un punto donde el sendero se dividía en 3. Uno seguía recto y parecía ser el más fácil, pero Pacho sabía que ese sendero conducía a un cañón sin salida. Otro sendero se inclinaba hacia la izquierda y subía por una montaña rocosa, más difícil pero sin duda más corto. El último camino, a la derecha, era más largo y sinuoso, pero también el más seguro. Bruno, con la cabeza baja y ya cansado, apenas miró las opciones. No quería perder tiempo pensando, así que decidió seguir el camino recto. «Más vale seguir de frente que andar complicándome», murmuró. Chato, que iba mucho más adelante, había tomado el camino de la izquierda. Con su velocidad, pensó que podía superar las rocas y cualquier obstáculo que viniera en el sendero más empinado. Pacho, en cambio, se detuvo por un momento. Miró los 3 caminos con atención. Sabía que Bruno y Chato no se detendrían a pensar 2 veces, pero él prefería la cautela. «A veces lo más rápido no es lo mejor», se dijo. Tomó el camino largo, el que serpenteaba hacia la derecha. Era más fácil para sus patas y, aunque demoraría más, sabía que las rocas y cañones del camino de la izquierda podían ser peligrosos para Chato. Horas pasaron. Bruno, que había seguido de frente, pronto se encontró en una especie de cañón profundo. Las paredes de piedra se alzaban a ambos lados, y el calor se volvió insoportable. El camino que creía fácil se había transformado en una trampa. Las piedras bajo sus patas lo hacían tropezar, y el peso del oro era cada vez más difícil de soportar. Chato, mientras tanto, había comenzado a escalar la pendiente rocosa. Al principio fue fácil, pero poco a poco las rocas se hicieron más grandes y más peligrosas. Ya no podía trotar como antes, y su pequeña figura tenía que hacer esfuerzos para no caer entre las grietas. Su velocidad ya no le servía aquí, y cada paso que daba se volvía más incierto. Pacho, por otro lado, avanzaba lentamente pero con seguridad por el camino serpenteante. Aunque era más largo, el terreno era suave y no había obstáculos. El oro seguía en su lomo, pero no sentía el mismo agotamiento que sus compañeros. A medida que caminaba, podía oír el eco de los problemas que enfrentaban Bruno y Chato a lo lejos. «No se trata de quién llega primero, sino de cómo se llega», se dijo en voz baja, recordando las palabras del mercader. El sol empezó a descender,
y con él, la temperatura bajó ligeramente. Bruno, atrapado en el cañón, se dio cuenta de su error. No había forma de salir de allí sin retroceder. Pero retroceder significaba perder tiempo, y su orgullo no se lo permitía. Chato, por su parte, había llegado a una roca demasiado grande para escalar. Sus patas, pequeñas y ágiles, no podían sostenerse sobre la superficie resbaladiza. Estaba atrapado en el camino más corto, pero también el más traicionero. Mientras tanto, Pacho continuaba su avance, firme y constante. Sabía que el verdadero reto estaba por venir, pero confiaba en que su paciencia y experiencia lo llevarían lejos. El sol ya comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un anaranjado profundo mientras los tres burros lidiaban con las consecuencias de sus decisiones. Bruno, con su lomo cargado de oro y su orgullo aún más pesado, seguía atrapado en el cañón. Había intentado varias veces avanzar, pero el camino era cada vez más estrecho y peligroso. Cada paso que daba parecía hacer que las paredes del cañón se cerraran más sobre él. «No puede ser que esté atrapado», gruñía, golpeando el suelo con sus pesadas patas. Pero el hecho era que, con su fuerza por sí sola, no podía salir. Por primera vez en mucho tiempo, Bruno comenzó a sentir el peso de algo más que el oro, su propio ego. «Quizás si hubiera pensado mejor el camino», murmuró para sí mismo, aunque rápidamente desechó la idea. Él era fuerte, siempre había sido suficiente con eso. Sin embargo, el día avanzaba y la noche comenzaba a acercarse. Las sombras se alargaban y la temperatura empezaba a bajar. Bruno, cansado y sin salida clara, se dio cuenta de que la única opción era retroceder, pero ya no tenía la energía ni el ánimo para hacerlo. Chato, mientras tanto, seguía atrapado en el sendero rocoso. Había intentado avanzar a través de las piedras más grandes, pero una tras otra se interponían en su camino, como si la montaña misma lo estuviera desafiando. Sus patas pequeñas y rápidas ahora eran inútiles frente a los obstáculos gigantescos. «Esto no es justo», gritó, frustrado. «Soy el más rápido. Debería haber llegado ya». Pero, por más que intentaba saltar o rodear las rocas, no encontraba forma de seguir adelante. El camino corto que había elegido le había jugado una mala pasada. No había considerado que la velocidad, por sí sola, no podía superar cada obstáculo. Ya exhausto y tembloroso por el esfuerzo, Chato se sentó en una roca, mirando hacia el sendero que lo había traído hasta ahí. Sabía que no tenía otra opción más que retroceder, y eso lo frustraba aún más. La velocidad no le había servido de nada en ese terreno traicionero. Mientras tanto, Pacho, con su paso lento pero seguro, avanzaba sin problemas por el sendero largo y serpenteante. El oro en su lomo seguía siendo pesado, pero no tanto como para detenerlo. El camino que había elegido, aunque más largo, estaba despejado y seguro. Caminaba con la tranquilidad de quien ha tomado una decisión pensando en el largo plazo, no en los resultados inmediatos. A medida que el sol se ocultaba y el frío de la noche comenzaba a hacerse sentir, Pacho se detuvo en un pequeño claro. Miró hacia atrás y no vio señales de Bruno ni de Chato. Sabía que, de alguna manera, ellos habían tomado caminos diferentes, y aunque los tres habían comenzado el viaje juntos, ahora cada uno estaba enfrentando sus propias batallas. Pacho suspiró, pero no con tristeza. Sabía que el viaje era tanto una prueba física como una lección sobre la vida misma. Las decisiones apresuradas, las elecciones basadas en la fuerza o la velocidad, rara vez llevaban al destino correcto. Con calma, decidió descansar un momento antes de continuar. Mientras tanto, en el cañón, Bruno había decidido que no podía seguir adelante. Exhausto, dejó caer su pesada cabeza y se recostó contra una pared de roca. Las monedas de oro en su lomo parecían más pesadas que nunca, y su confianza se había desvanecido con cada paso en falso. «Quizá, la fuerza no lo es todo», murmuró con los ojos entrecerrados mientras el sueño lo vencía. Chato, aún más frustrado por no poder avanzar, decidió finalmente rendirse por el momento. Se recostó sobre una roca, mirando el cielo estrellado, preguntándose cómo algo tan simple como un camino había logrado detenerlo. Y así, los tres burros se encontraron en lugares diferentes, pero con una lección compartida. A veces, no importa cuán fuerte o rápido seas, el verdadero reto está en saber cuándo detenerte, cuándo elegir el camino correcto y cuándo admitir que no siempre se puede tener todo bajo control. Pero la noche traería nuevos desafíos, y el viaje aún no había terminado. La noche cayó sobre el valle con un manto de estrellas,
pero también con un frío intenso que se colaba entre las montañas. Los 3 burros, cada uno en su propio rincón del camino, enfrentaban la oscuridad de maneras distintas. Bruno, atrapado en el cañón, se removía incómodo sobre las piedras. Había intentado dormir, pero el frío y el peso del oro lo mantenían despierto. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que el oro se hacía más pesado, como si las monedas le estuvieran aplastando el espíritu. En medio de la penumbra, su respiración agitada resonaba contra las paredes del cañón. Por primera vez en su vida, Bruno se sintió pequeño. Su fuerza, en la que siempre había confiado para resolver todo, ahora no le servía. ¿De qué sirve ser fuerte si no puedo avanzar?, murmuró para sí mismo, mientras su mirada se perdía en el oscuro cielo sobre su cabeza. Las estrellas parecían lejanas, como si observaran su derrota desde lo alto. Chato, en lo alto del sendero rocoso, no estaba en mejor situación. Había pensado que con su velocidad podría conquistar cualquier camino, pero ahora estaba atrapado entre las piedras y la frustración. El frío de la noche lo envolvía, y sin poder moverse más, se acurrucó en una grieta entre las rocas para refugiarse del viento helado. Su cuerpo pequeño y ágil, que tantas veces lo había sacado de apuros, ahora lo mantenía paralizado. «Me confié demasiado», admitió en voz baja. «Pensé que podía superar todo sin pensar». Pero, al igual que Bruno, no había considerado las consecuencias de sus decisiones. Solo había corrido, sin mirar atrás. Pacho, por otro lado, había encontrado un claro donde el viento no golpeaba tan fuerte. Había hecho una pequeña cama de pasto seco y aunque sentía el frío, su cuerpo estaba lo suficientemente preparado para resistir. Observaba el cielo estrellado con calma, sabiendo que cada noche pasaba y que el amanecer siempre traía nuevas oportunidades. Mientras miraba la luna, recordó algo que su abuelo burro solía decirle: el que se apresura, tropieza. El que piensa, llega lejos. Y así, mientras los otros 2 burros se debatían en sus propias tormentas, Pacho se quedó dormido, sabiendo que había tomado el mejor camino. La madrugada comenzó a asomarse, y con ella, algo inesperado, una tormenta. Las nubes que Pacho había advertido desde el inicio se habían acumulado y ahora cubrían el cielo con su denso manto oscuro. Los primeros truenos resonaron en la distancia y las ráfagas de viento comenzaron a golpear con fuerza los caminos. Bruno, atrapado en el cañón, sintió la primera gota de lluvia en su nariz. Al principio, no le prestó mucha atención, pero cuando la lluvia empezó a caer con fuerza, su situación empeoró. Las paredes del cañón comenzaron a empaparse, y pronto el agua se acumulaba en el suelo. En cuestión de minutos, el lugar que había sido su refugio se transformó en una trampa de barro. Las monedas de oro en su lomo se empaparon, y ahora cada paso era más pesado, casi imposible. «No puede ser», gritó Bruno, mientras el agua le llegaba hasta las rodillas. «Tengo que salir de aquí». Pero por más que intentaba moverse, el barro lo mantenía atrapado. Su fuerza ya no era suficiente para sacarlo de aquel atolladero. Chato también sintió el impacto de la tormenta. Las rocas mojadas se volvían peligrosamente resbaladizas, y su refugio entre las grietas ya no lo protegía del agua que corría por la montaña. Cada gota que caía sobre él hacía que su cuerpo temblara de frío. «Debí haber tomado otro camino», dijo entre dientes, mientras trataba de moverse. Pero ahora no había forma de avanzar ni de retroceder. Estaba atrapado, y el agua lo hacía más vulnerable que nunca. Mientras tanto, Pacho despertó con las primeras gotas de lluvia. Aunque el camino que había tomado también se mojaba, la lluvia no le preocupaba tanto. Sabía que había elegido el sendero más largo, pero también el más seguro. Buscó refugio bajo un árbol grande y esperó a que pasara lo peor de la tormenta. Desde su lugar seguro, Pacho pudo escuchar los truenos y sentir la fuerza del viento, pero no temía. Sabía que había hecho lo correcto desde el principio. «Todo pasa», se dijo a sí mismo, observando cómo el agua corría por el sendero frente a él, pero sin afectarlo directamente. La tormenta continuó durante horas, y para cuando el amanecer finalmente apareció, el paisaje había cambiado por completo. Los caminos estaban empapados, y en algunos lugares se habían formado pequeños ríos de agua y barro. Bruno, agotado y cubierto de lodo, finalmente había logrado salir del cañón, pero apenas podía caminar. El oro en su lomo se había mezclado con el barro, y su cuerpo estaba casi al límite. Chato, por su parte, había logrado bajar de las rocas, pero a un alto costo.
Había dejado atrás una parte del oro para poder moverse más rápido, y ahora caminaba cojeando, con la mitad de su carga. El oro que antes había sido un símbolo de victoria ahora se sentía como un castigo. Pacho, en cambio, aunque cansado, estaba en mejores condiciones. Su paso seguía firme, y aunque la tormenta había ralentizado su marcha, seguía avanzando, con el oro intacto en su lomo y la mente clara. A lo lejos, los 3 burros comenzaron a ver la silueta de la ciudad que tanto ansiaban alcanzar. El viaje aún no había terminado, pero el amanecer traía consigo la promesa de una nueva oportunidad. Los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse a través de las nubes, revelando la ciudad a lo lejos, como una promesa en el horizonte. A pesar de haber avanzado, el camino para los 3 burros seguía siendo largo y peligroso, especialmente tras la tormenta. Bruno, cubierto de barro y agotado, intentaba seguir adelante, pero cada paso era una lucha. El oro, que antes le había dado orgullo, ahora parecía ser su castigo. Las patas, hundidas en el lodo, se sentían cada vez más pesadas, y las monedas de oro se habían pegado a su cuerpo, mezclándose con el barro. Ya casi, solo un poco más, murmuraba para sí mismo. Sin embargo, su fuerza habitual ya no era suficiente. Cada paso era más difícil que el anterior, y la fatiga comenzaba a consumir su determinación. Chato, cojeando tras haber perdido parte de su carga en las rocas, avanzaba más rápido que Bruno, pero no mucho mejor. Su cuerpo temblaba de frío, y la agilidad que siempre había confiado ya no le servía. Las heridas de su caída y el cansancio lo hacían tropezar con frecuencia. ¿Valía la pena todo este oro?, se preguntaba en voz baja, observando las pocas monedas que le quedaban. Aunque había aligerado su carga, el peso de sus decisiones le pesaba más que las monedas en su lomo. Por otro lado, Pacho mantenía un paso firme y constante. Su ritmo no era rápido, pero le permitía avanzar sin detenerse. Aunque el oro seguía siendo pesado, no resultaba una carga insoportable. Había elegido el camino más largo y seguro desde el principio, y aunque la tormenta lo había retrasado, sabía que era la mejor decisión. Sus ojos, tranquilos y serenos, permanecían enfocados en la ciudad que brillaba a lo lejos. Al acercarse a la ciudad, los 3 burros comenzaron a divisar los muros de piedra y las grandes puertas de madera. Los aldeanos, ya comenzando su día, los observaban con curiosidad mientras avanzaban con determinación. Bruno fue el primero en llegar a las puertas. Exhausto y cubierto de barro, se desplomó ante los guardias. El mercader, que había estado esperando, lo miró con desaprobación al ver su lamentable estado. «¿Qué te ha pasado?», preguntó el mercader, ayudando al burro a levantarse. Bruno, jadeante, apenas pudo levantar la cabeza. «Tomé el camino recto. Creí que mi fuerza sería suficiente», respondió entre suspiros. «Pero me quedé atrapado en un cañón. El oro era demasiado pesado. Apenas logré salir». El mercader asintió, comprendiendo lo sucedido, pero no añadió nada. En ese momento, Chato llegó cojeando, con la mitad de su carga original. Al verlo, el mercader arqueó una ceja. «¿Y tú? ¿Dónde está el resto del oro?». Chato bajó la cabeza, avergonzado. «Elegí el camino más corto. Pensé que mi velocidad sería suficiente. Pero el sendero era demasiado peligroso. Perdí la mitad del oro intentando bajar las rocas». El mercader no dijo nada, pero su mirada reflejaba una lección no expresada. Finalmente, Pacho llegó, caminando a paso lento pero constante. Su carga de oro estaba intacta, y aunque cansado, se veía en mejores condiciones que sus compañeros. El mercader sonrió al ver al último burro llegar. «Pacho, parece que lo lograste. Cuéntame, ¿qué camino tomaste?». Pacho levantó la cabeza, tranquilo. «Elegí el camino más largo y seguro. Sabía que la fuerza no siempre te lleva lejos, y que la velocidad puede llevarte a decisiones apresuradas. Avancé a mi propio ritmo, y aunque fue más largo, aquí estoy, con todo el oro intacto». El mercader sonrió y asintió. «Así es. No siempre el más fuerte o el más rápido es el que triunfa. A veces, la sabiduría y la paciencia son las que realmente te llevan al éxito». Bruno y Chato, agotados, miraron a Pacho con respeto. Habían aprendido una valiosa lección durante el viaje. No se trataba solo de quién llegaba primero o de cuánto podían cargar, sino de cómo enfrentaban los desafíos del camino. El mercader recompensó a los 3 burros,
Pero fue Pacho quien recibió la mayor parte, no solo por haber llegado con todo el oro, sino por la lección que había demostrado con sus acciones. En la vida, no siempre es el más rápido o el más fuerte quien alcanza el éxito, sino aquel que elige con sabiduría, paciencia y humildad. Y así, los 3 burros se marcharon de la ciudad con la cabeza en alto, sabiendo que, aunque sus caminos habían sido distintos, el viaje les había enseñado más de lo que hubieran imaginado.